hoy vamos a hablar acerca de la unidad número 5 de otros constituyentes y pues vamos a enfocarnos un poquito en ello. Aprendimos que las vitaminas son cofactores sumamente importantes de lo que son enzimas, ¿verdad? Entonces, eso es de gran relevancia. Cuando hablábamos del tema de proteínas, nosotros decíamos que habían proteínas que tenían la función de enzimas, que son catalizadores de reacciones metabólicas. Entonces, ahora estamos viendo esa importancia de las vitaminas y su clasificación, ¿verdad? Hay vitaminas que son liposolubles, hay vitaminas que son hidrosolubles. Para que tú las puedas consumir, liposoluble pues significa que va a estar disuelto en una grasa o en un aceite. También los minerales forman parte de cofactores en las enzimas y por ahí los ácidos nucleicos, que son sustancias que se encuentran en el núcleo de la célula, por eso se llaman de esa manera, ¿verdad? Nucleicos. Me gusta mucho este esquema general porque es lo que nosotros hemos trabajando a lo largo de este semestre. Son las biomoléculas orgánicas. Acuérdense ustedes que las biomoléculas corresponden a sustancias que participan en la dinámica biológica de los seres vivos, ¿verdad? No podríamos nosotros sobrevivir sin estas sustancias. Y así es como, aunque no se encuentra acá el agua, no es una biomolécula orgánica porque no está formada de carbono. El término orgánico refiere la presencia de carbono. El agua entra en un apartado especial porque hemos dicho nosotros que aunque no es biomolécula y aunque no se degrada para generar energía, es un medio importante en el cual van a estar embebidas estas sustancias que nosotros tenemos. Si no hubiese agua en nuestros cuerpos, simplemente estas sustancias no podrían trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Por eso es la importancia. Aprendimos entonces, me encanta este esquema porque nos lo permite visualizar de una manera muy general y práctica. Vimos nosotros lo que corresponde a los glúcidos, que serían los azúcares, vimos sus clasificaciones, aprendimos cuál es la forma en la cual se almacena la glucosa en el ser humano, que es en glucógeno, en el hígado, ¿se acuerdan? Y también aprendimos nosotros que los lípidos son otras biomoléculas sumamente importantes de las cuales se obtiene energía. La degradación tanto de azúcares a través de la glucólisis como la de los lípidos a través de la beta-oxidación generan energía metabólica en forma de ATP. De la misma manera las proteínas. Vimos que existe una clasificación de acuerdo a su funcionalidad, también de acuerdo a la forma en la que se encuentra organizada una proteína. Y pues por ahí nos quedaban por ver estos dos apartados. Pero los más importantes para mí y que analizáramos a fondo por sus reacciones metabólicas eran estas, que las vimos con mucho tiempo, con mucha anticipación y de las cuales aprendimos muchas cosas. Porque lo que hemos aprendido en bioquímica de alimentos 1 va a ser la base de lo que veremos en bioquímica de alimentos 2. En bioquímica de alimentos 2 ya veremos cuál es la propiedad funcional que explotaremos en la industria alimentaria. Ahora, aquí aprendimos la estructura, la función, las reacciones químicas, pero allá vamos a ver cuál es su aplicación industrial, ¿verdad? Pero bien, vamos a cerrar la unidad número 5 analizando estos dos puntos que corresponden a los ácidos nucleicos, que también son biomoléculas orgánicas, aunque los ácidos nucleicos no son moléculas que podríamos decir se degradan para generar energía metabólica en forma de ATP, se encuentran en el núcleo de la célula y gracias al ADN, porque es un ácido nucleico, es que existe aquello de la herencia, ¿verdad? Que se puede hacer o transmitir características en los seres humanos de generaciones en generaciones. Entonces, eso es de suma importancia. Vamos a aprender la diferencia entre el ARN y el ADN. Y pues, por otro lado, las vitaminas, ¿verdad? Que las vitaminas tienen una clasificación y las carencias de vitaminas generarán enfermedades. También por ahí lo vamos a comentar muy breve el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar. Los ácidos nucleicos son biopolímeros. Un polímero quiere decir que es la unión de varias estructuras de características similares y son compuestos de nucleótidos, les llamamos. Vamos a aprender hoy cuál sería esa clasificación de los nucleótidos. De la misma forma, se encuentran en el núcleo de la célula y por eso reciben ese nombre en el caso del ADN. Y se componen de nitrógeno, de carbono, de oxígeno, de hidrógeno y de fósforo. Pero algo muy curioso es que nunca va a haber en su composición azufre.
Entonces, la principal función de los ácidos nucleicos, como ya veníamos nosotros platicando, es almacenar y transmitir información genética. Y se clasifican en el ADN, que habíamos visto, y ARN. La importancia del ácido ribonucleico es que recibe y ejecuta órdenes del ADN. Aunque el ARN no está en el núcleo de la célula, se encuentra en el citoplasma, tengo que hacer ahí la aclaración, el ADN manda información al exterior del núcleo a través del RNA mensajero. Y el RNA mensajero es el que va a construir alguna instrucción que le haya dado el DNA. Por ahí vamos a estar platicando acerca de ello. Entonces, acá nosotros tenemos un esquema general que nos habla acerca de la diferencia entre los ácidos nucleicos. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, que hemos dicho se encuentra en el núcleo de las células, y está conformada de bases nitrogenadas, que son 4, la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y por otro lado, el ARN también tiene bases nitrogenadas, las mismas, pero la única diferencia va a ser que en lugar de tener la timina, va a tener el uracilo, si te das cuenta. Entonces van a coincidir tanto ARN como ARN en adenina, guanina, citosina, pero en el ARN, en lugar de timina, va a haber uracilo. Esto es importante que lo recuerdes. Ahora, ¿qué son las bases nitrogenadas de lo que les he estado hablando? Tenemos que conocer la estructura básica de los ácidos nucleicos. Existen dos conceptos importantes, que es el del nucleótido y el del nucleósido. Entonces, veamos qué es lo que conforma un nucleótido. Un nucleótido va a estar formada de una base nitrogenada, que en este caso sería esta parte morada. Ya vimos nosotros que existen 5 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, ¿te acuerdas? Entonces, el sillar de construcción de los nucleótidos así va a estar. Va a ser una base nitrogenada, que puede ser una de las 5 que ya acabo de mencionar, el azúcar pentosa, una ribosa y un grupo fosfato. Van a estar unidos el enlace, el grupo fosfato con el azúcar a través de un enlace fosfoéster que nosotros le llegamos a llamar. Y el enlace que une a la base nitrogenada con el azúcar, que es la pentosa, vuelvo a repetir, va a ser un enlace N-glicosídico. Entonces serían 3 los componentes esenciales de un nucleótido. Vuelvo a repetir: la base nitrogenada, la azúcar pentosa y el grupo fosfato. Ahora, ¿qué lo diferencia con respecto a los nucleósidos? Los nucleósidos solo van a tener una base nitrogenada y el azúcar. De lo que van a carecer entonces va a ser del grupo fosfato. Esa va a ser la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido estructuralmente hablando. ¿Sale? Bien, entonces, aquí tenemos. Como máximo, se dice que un nucleótido puede llegar a tener hasta 3 fosfatos enlazados. Entonces, esto quiere decir que esta estructura tiene un fosfato, pero al lado podría haber otro fosfato, y al lado podría haber otro fosfato. 3 fosfatos enlazados al mismo nucleótido puede haber, ¿sale? Ese cambio de modalidad del número de los fosfatos va a hacer que cambie el nombre, obviamente, ya lo vamos a ir platicando. Y aquí están las bases nitrogenadas que hablamos, que son 5, las mencionábamos, serían la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la timina. Mira, estas estructuras se llaman bases púricas o purinas, la adenina y la guanina. Acá se tiene la estructura de una purina, porque una purina está conformada de 2 anillos. Entonces, adenina y guanina son bases nitrogenadas que tienen 2 anillos en sus estructuras o en su composición. Por esto estas se les llama también bases púricas, porque tienen la estructura base de lo que sería una purina. Una purina, vuelvo a repetir, es una estructura de 2 anillos conformadas de nitrógeno, y por eso se le llaman a la adenina y la guanina bases púricas o purinas. Y por otro lado se encuentran las bases nitrogenadas pirimidinas, porque están conformadas solamente por lo que sería un anillo. En este caso tenemos citosina, uracilo y tiamina. Y estas tienen la estructura de la pirimidina, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, existen bases nitrogenadas que conforman tanto a nucleósidos como a nucleótidos, pero hay una clasificación que serían dependiendo del número de anillos que conformen a estas bases nitrogenadas. Si tienen 2 anillos, como la adenina y la guanina, se llamarán bases púricas, vuelvo a repetir,
y si solo poseen un anillo se llamarán bases pirimidinas, porque su estructura base es característica de una pirimidina, como la que nosotros tenemos aquí de este lado, ¿ok? Bien, entonces, ¿hasta acá hay alguna duda? ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, ya decíamos hace un rato que el uracilo solamente va a estar presente en el ARN y la timina en el ADN. Entonces, no, esa sería la única diferencia en composición de las bases nitrogenadas, tanto para el ADN como para el ARN, ¿verdad? Es importante que lo traten de recordar. Ahora, los azúcares que decíamos que pueden componer los ácidos nucleicos. No sé si te acuerdas que hace rato decíamos que el nucleótido tiene base nitrogenada, azúcar y fosfato. Entonces, ¿qué diferencia al ARN aparte de la base con la que cambian, que sería timina en lugar de uracilo? Bueno, que el ARN, que es el ácido ribonucleico, en su azúcar tiene la ribosa. La ribosa es esta estructura y la desoxirribosa es un azúcar o la pentosa del ADN. La diferencia es que el azúcar ribosa del ADN es una desoxirribosa, porque en el carbono 2 de la estructura no tiene el grupo hidroxilo y tú te das cuenta. Por eso se llama desoxirribosa. De es un prefijo que significa falta o pérdida de. Entonces, aquí la desoxirribosa va a tener falta o pérdida de el grupo hidroxilo. Volvemos a repetir nuevamente. Entonces, ahora la diferencia entre ARN y ADN va a ser también la presencia del azúcar. En el caso del ARN va a haber una ribosa y en el caso del ADN va a ser una desoxirribosa. Entonces, esa sería la diferencia. Bien, ahora, este esquema habla de la nomenclatura general que se le puede dar a los nucleósidos y los nucleótidos. Mira, ¿te acuerdas hace rato? Este esquema no está difícil de comprender, sigue una secuencia lógica. El nucleósido solamente está formado del azúcar y de la base nitrogenada. Entonces te dice, si la base es adenina y el azúcar es la ribosa, el nombre del nucleósido va a ser adenosina. Ahora, si la base es adenina, el azúcar es la desoxirribosa, el nombre del nucleósido va a ser desoxiadenosina. Entonces podríamos decir que esta primera parte de estas dos columnas van a dar el nombre del nucleósido. Y por otro lado, si nosotros agregáramos a la base nitrogenada, además de la base nitrogenada, el azúcar y un grupo fosfato o fosfórico, daría lugar al nucleótido, que se llamaría ácido adenílico o adenosina monofosfato. Y esta es la forma en la que se abrevia, adenosín monofosfato, como nosotros podemos ver acá, ¿sale? Esta sería la explicación de esta tablita. La base nitrogenada más el azúcar nos da el nombre del nucleósido. Si a esta base nitrogenada y azúcar le agregas el ácido fosfórico, entonces te vienes a la columna número 5, que te va a dar el nombre del nucleótido. Y esta es la abreviación que se tendría para este caso, ¿ok? Entonces, esto es una forma práctica para tratar de recordar la información que estamos nosotros viendo. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la base nitrogenada que tiene dos anillos unidos? ¿Corresponde a las bases púricas o a las pirimídicas? ¿Se acuerdan? Las púricas, maestra, que sería adenina y guanina. Muy bien, excelente. Y pues aquí las variaciones de los nombres que ya decíamos que pueden llegar a ver. Entonces, aquí tenemos, ¿por qué es importante recordarla? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las reacciones químicas y la degradación del azúcar a través de la glucólisis? Hablábamos nosotros ahí del ATP. Y siempre decíamos ATP como energía metabólica, porque al degradarse la glucosa o el azúcar se genera ATP. Y el ATP es un nucleótido, fíjate, ¿no? Se llama ATP porque tiene adenina como base nitrogenada, ¿sale? Y T es porque tiene 3 fosfatos. Mira, la base nitrogenada del ATP es una adenina, tiene un azúcar que es una ribosa, porque te das cuenta que tiene presente aquí el grupo hidroxilo, si no lo tuviera sería una desoxirribosa, y tiene
3 grupos fosfato. Por eso el ATP tiene esta estructura, ¿verdad? Es adenina o adenosin trifosfato. Ese es el nombre del nucleótido, ¿sale? Fíjate qué curioso. Dependiendo del número de fosfato, le vamos reduciendo el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si la base aquí fuera adenina, sería adenin, y los grupos fosfato llegaran solamente hasta acá, haz de cuenta que estamos tapando estos dos, sería adenin monofosfato, porque solo tendría un fosfato enlazado. Si en lugar de 3, como está la estructura de 3 fosfatos, fueran 2, le llamaríamos adenin difosfato. Y en el caso del ATP decimos que es 3 fosfatos, ¿verdad? Por eso es adenin trifosfato, ATP, ¿ok? Entonces, esta unidad es muy bonita porque aprendemos nosotros a ver cuál es la característica estructural que poseen justamente los nombres de las sustancias que veníamos hablando en las unidades pasadas también, ¿verdad? Entonces, nunca te olvides que el ATP es un nucleótido. Bien, entonces aquí está el nucleótido ATP, que es el adenosin trifosfato, y su base nitrogenada, ¿verdad? Que es la adenina, ya veíamos. Entonces este es el ATP, esta es una estructurita con mayor forma, ¿verdad? Para que la recuerdes. Tiene aquí su base nitrogenada, que es una base púrica, porque tiene 2 anillos. Adenina y guanina son las únicas que tienen 2 anillos. Aquí está su azúcar y aquí están los 3 fosfatos, ¿ok? Bueno, continuamos. Este es otro nucleótido de importancia que se llama adenosin monofosfato. La base nitrogenada es la adenina, el azúcar acá la tenemos que es la pentosa, pero tiene solo un grupo fosfato. ¿Por qué es importante este nucleótido a nivel biológico? Porque es mediador de diversas señales importantes en el funcionamiento del organismo, ¿verdad? Además de que regula el equilibrio y el balance de la célula. Entonces, este es otro nucleótido importante, ya vamos 2. Número 1 fue el adenosin trifosfato, que es una molécula altamente energética, que ya viste que participa en reacciones importantes. 1, en la glucólisis porque se forma, y el ATP además es consumido cuando se generan reacciones de síntesis de otras sustancias importantes en los seres vivos, entonces no hay que olvidar ese aspecto. Otro nucleótido importante sería la nicotinamida adenindinucleótido, la famosa NAD, ¿te acuerdas? Que la veíamos en su forma oxidada y en su forma reducida. Y esta es la estructura, ¿verdad? De la nicotinamida adenina dinucleótido. La tenemos nosotros por acá. Son 2 nucleótidos que están unidos a través de un enlace éster, fosfoéster, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la famosa NAD. 2 nucleótidos unidos que serían dinucleótidos. Esa sería la estructura. La FLAG también la vimos, la flavina adenin dinucleótido de flavina y adenina, ¿te acuerdas? Que esta estructura la analizábamos nosotros cuando hablábamos del ciclo de Krebs, es un cofactor de una enzima muy importante, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura que posee, ¿verdad? Bien. Este es otro nucleótido de importancia. Ahora, trasladándonos un poquito aparte de la historia, por ahí Friedrich Miescher trabajó en el laboratorio de Hoppe-Seyler y por ahí descubrieron una estructura que se encontraba siempre en el núcleo de las células. Y en ese primer indicio de aquellas épocas le llamaron nucleína. No sabían que de lo que estaban hablando era pues del ADN, ¿verdad? Ya después Watson y Crick, a través de los trabajos de Watson y Crick, empezaron a estudiar con más detalle ese núcleo de la célula y lo que había ahí fue el ADN, y haciendo trabajo de difracción y rayos X, propusieron una estructura del ADN y cómo podía estar conformada, ¿verdad? Ellos fueron Watson y Crick. Por ahí, si alguien quisiera investigar más acerca de la historia de Watson y Crick, está también la historia de Rosalind Franklin, a quien se le ha quitado el mérito del descubrimiento de la doble hélice del ADN. Yo te invitaría a que si eres curioso, lee un poquito más. Ellos recibieron el mérito, pero debo decirte que quien trabajó en primera instancia en tratar de descubrir la estructura del ADN fue Rosalind Franklin, pero al final de cuentas recibió el mérito Watson y Crick. Entonces es una historia triste, pero por ahí pueden revisarlo, ¿verdad?
Bien, ahora, ¿qué descubrieron o qué acuñaron Watson y Crick? Pues el enlace fosfodiéster por el cual iban a estar unidos los nucleótidos. Aquí ya le vemos características. La regla de Kharkov, porque ellos descubrieron que la guanina siempre se va a unir a la citosina en las estructuras del ADN y la adenina siempre a la timina. Esto quiere decir que el 50% de los enlaces van a estar distribuidos entre guanina, citosina y adenina, timina. Y aquí nosotros tenemos la estructura de la unión. Este es un nucleótido, este es otro nucleótido, este es otro nucleótido y este es otro nucleótido. La forma en la cual se enlazan en una sola hélice, le voy a llamar, o en una sola hebra en continuo los nucleótidos, es a través del azúcar y entre azúcares se unan por enlace fosfodiéster, como tú puedes observar. Este es un nucleótido que es adenina. Acuérdate que esta es la base púrica, este es el azúcar y este es el fósforo. Y aquí tendríamos nosotros enlazados 4 nucleótidos en una misma hebra, ¿verdad? Están enlazados a través de su azúcar, se une un nucleótido con otro nucleótido a través del azúcar, de un nucleótido con otro por el enlace fosfodiéster, ¿sale? Y ahí nosotros lo tenemos. Ahora, esta sería la estructura que debes de tratar de recordar. Yo te decía hace un rato que adenina, el nucleótido de adenina siempre se va a unir al nucleótido de timina. Adenina nunca se va a poder unir a citosina, ¿sale? Es regla de la naturaleza que acabamos de describir, esas observaciones las hicieron Watson y Crick. Entonces el nucleótido de adenina siempre se va a unir al nucleótido de timina. Y el nucleótido de guanina siempre se va a unir al nucleótido de citosina. Es como regla general. Y lo podemos nosotros observar acá, ¿verdad? Ahora, aquí se le llama extremo 5' por la posición del grupo fósforo en la terminación. Este carbono, que es del azúcar, y se une al nitrógeno, es el carbono 1, 2, 3, 4, y aquí hay otro carbono 5. Por eso se le llama extremo 5', ¿sale? Que es donde va a estar por ahí enlazado. Ahora, por otro lado, el extremo 3' habla acerca de la referencia en la cual se encuentra este grupo hidroxilo, ¿verdad? 1, 2, 3 es el extremo 3'. Son sus terminaciones. Entonces te lo vas a encontrar cuando leas algún libro de texto como 5' y 3', pero tú sabrás que corresponde a la posición en la que estaría este fosfato, ¿verdad? A eso hacemos nosotros referencia. Bien. Adenina siempre se une a timina, no lo olvides. Si nosotros le diéramos continuidad a esta estructura de ADN, se haría una cadena enorme y larga. Esta es una estructura, prototipo que se hizo del ADN, donde en lugar de hacer todas estas estructuras, las sustituyeron por figuras geométricas, ¿verdad? Y le dieron lugar a ello. Pero si nosotros extendiéramos o viéramos cómo está el ADN en una célula, es una estructura larguísima. Y ve, comienza con esto práctico, y se va enrollando, por eso se le llama estructura de hélice, y de tal manera que estas estructuras se enrollan, dan lugares a histonas y al final de cuentas a cromosomas. El ser humano tiene 23 pares de cromosomas en el núcleo de la célula. Ahora, datos curiosos. Ya decía yo que los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, lo que constituyen pues un número cromosómico total de 46 cromosomas. Y por otro lado, si extendiéramos el ADN del ser humano, bueno, del núcleo de una célula humana, lo extendiéramos y lo midiéramos, la extensión sería de alrededor de 2 metros, ¿sale? Entonces, el ADN que hay en cada célula. Ahora imagínate cuántas células nosotros tenemos. Cuando tú te rascas y se cae tejido de tu piel, estamos tirando células muertas. Nuestro cuerpo está conformado de trillones de células, infinidad de células. Acuérdate que el conjunto de células da lugar a un tejido, el conjunto de tejidos a órganos, el conjunto de órganos a sistemas, ¿verdad? Entonces, solo de una célula, si extrajéramos el ADN y lo extendiéramos, mediría alrededor de 2 metros. Bueno, ya vimos nosotros el apareamiento de bases, ya decíamos que adenina siempre se une a timina, y guanina siempre se va a unir a citosina. Este es un esquema muy bonito que permite ver en colores cómo podría hacerse una representación gráfica de la doble hélice del ADN. El ADN no es más que la unión de 2 hebras largas de nucleótidos, como nosotros acabamos de observar.
para que lo trates tú de recordar. Ahora, el ácido ribonucleico, que es el ARN, es un ácido de un solo filamento. Tú ya viste que el ADN es la unión de dos tiras largas o hebras largas de nucleótidos. El ARN solo tiene una hebra o un filamento, le llaman. Y el azúcar que tiene, ya decíamos que iba a ser una ribosa. En el caso del ADN, el azúcar es una desoxirribosa. Y ya comentábamos que en lugar de uracilo va a haber timina, ¿verdad? Entonces, no se cumplen las reglas de Chargaff, que decía que la misma cantidad de enlaces adenina-timina van a ser las de guanina-citosina, porque obviamente no hay uniones. ¿Sí me explico? No se une con otra hebra, es solo una hebra. Ahora, existen 3 tipos de ARN que son sumamente importantes, que nosotros vamos a comentarlas por acá. Esos 3 tipos de ARN los vamos a analizar, pero antes no te olvides que el ARN solo conforma una hebra, nada más, ¿verdad? De lo que sería la unión de los nucleótidos, no 2 como el ADN. Y esta sería la diferencia esquemática, mientras el ADN son la unión de 2 hebras de nucleótidos, el RNA solo tiene una hebra, y su base pirimídica, en lugar de timina, en el ARN va a ser uracilo. Son 2 esquemas diferentes, este es el esquema del ADN y este es el esquema del ARN. Ahora, nombres de ARNs importantes, pues el ARN mensajero, ¿verdad? Este ARN mensajero recibe una instrucción por parte del ADN que se encuentra en el núcleo de las células. Entonces, su función es llevar el mensaje genético desde el núcleo hasta los ribosomas, que son los que van a dar lugar a un mensaje y van a sintetizar por ahí bastantes proteínas. Porque el gen, bueno, la unidad funcional del ADN se llama gen. Si nosotros partiéramos de esos 2 metros de ADN por fragmentitos, cada unidad funcional del ADN se llama gen y el gen va a expresar, para expresar se le llama mandar una instrucción para generar una proteína en específico que nos va a servir, ¿verdad? Eso es lo que haría. Existe el ARN de transferencia, que su función va a ser fijar un alfa aminoácido en particular, es decir, ya les dije que el ADN manda una instrucción a través del RNA mensajero. Dice, ¿sabes qué? Dice el núcleo, el ADN, quiero que se produzca, queremos más queratina. Entonces, lo que va a hacer el DNA, manda la instrucción a través del RNA mensajero, y el RNA mensajero le dice al RNA de transferencia, empieza a unir los aminoácidos para formar la proteína queratina que hace falta, y va ensamblando aminoácido tras aminoácido. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el número total de aminoácidos? Lo vimos en la unidad pasada. ¿Cuántos aminoácidos existen en total? ¿Alguien recuerda? Son 20 aminoácidos, ¿verdad? Que existen. Entonces, el ARN de transferencia va a estar enlazando los aminoácidos que correspondan para dar lugar a la proteína. Una proteína es la unión de muchísimos aminoácidos, pero la instrucción viene desde el núcleo de la célula a través del ARN mensajero, y el ARN mensajero se va al ARN de transferencia, y el ARN de transferencia dice qué aminoácidos van a estarse uniendo. Es una cadena de instrucciones. Y existe un ácido ribonucleico que es el ARN ribosomal, estamos hablando del ARN, y que el ARN ribosomal va a ser el sitio donde se sintetizan las proteínas que mandó o que instruyó el ADN que se formaran, ¿verdad? Entonces, pues por ahí nosotros tenemos. Bien, hemos visto hasta aquí nombres de nucleótidos importantes, ¿verdad? Vimos el ATP, el AMP, ¿verdad? Ahora estamos viendo nosotros ribonucleótidos importantes, el ARN de transferencia, el ARN mensajero y el ARN ribosomal, ¿no? Son temas bastante interesantes. Lo que les presento en este esquema es el dogma central de la biología molecular, le llamamos, ¿verdad? Este es el ser humano. Hemos visto que todos nosotros, si nos representáramos a través de este muñeco, estamos conformados de miles de células. Y en una célula, una de estas células de la piel, por ejemplo, hay un núcleo, y en ese núcleo es donde está el ADN,
¿verdad? ¿Te acuerdas que acabamos de decir cómo estaría la estructura enrollada? Y el ADN decíamos que es el que manda la instrucción. El ADN no puede salir del núcleo, por eso tiene al RNA mensajero que va a llevar la función. Entonces es DNA, RNA y proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular. La instrucción la da el DNA, el RNA lleva esa instrucción y va a ser el que va a dar lugar a la proteína. Entonces ese es el dogma central de la biología molecular. Profe, yo tengo una duda. Adelante, Alondra. ¿Por qué a veces se coloca en inverso las siglas? Muy buena pregunta, del ARN o RNA, porque hay quienes lo escriben en inglés y otros lo escriben en español. Entonces, el ADN es el nombre en español, que sería ácido desoxirribonucleico. El acrónimo en español de el ácido ribonucleico es ARN, y en inglés es RNA, ribonucleic acid, ¿sale? Es por eso que lo ve de las dos formas. Lo correcto es que si lo estamos trabajando en español, pues lo escribamos en español, que sería al revés. Este gráfico está en inglés, por eso lo representa de la otra forma, pero es lo mismo, ¿sale? Muy bien, Alondra. A cada nucleótido que ya vimos, un nucleótido decíamos que está conformado ¿de qué está conformado un nucleótido, jóvenes? ¿Cuáles son los 3 componentes del nucleótido? De acuerdo a lo que acabamos de ver. La adenina, citosina y guanina. Esas son bases nitrogenadas, pero un nucleótido, aparte de la base nitrogenada, tiene azúcar y grupo fosfato. Excelente, son 3 los componentes. En la práctica, cuando se habla de ellos, ya no se les dice su nombre largo, sino el cortito. Por ejemplo, en el código genético se le llama uracilo, por ejemplo, o se le llama citosina. Según corresponda al nucleótido, para hacer referencia así a su base nitrogenada y no expresar la nomenclatura amplia que ya vimos antes. En el proceso llamado transcripción, el ARN, por así decirlo, lee y copia la secuencia de nucleótidos que hay en el ADN y al realizar una copia del contenido, sustituirá todas las timinas por uracilo. Con esto se genera una nueva copia del ADN en una sola hebra llamada ahora ARN mensajero, con la sustitución comentada antes, donde se cambian las timinas por uracilo. Lo que se ve a continuación son las distintas combinaciones que se pueden presentar entre nucleótidos de una secuencia de hebra de ARN. Se llama código genético y define la relación entre cada secuencia de 3 nucleótidos, llamada codón, y cada aminoácido. Es decir, cada 3 nucleótidos es la instrucción que va a dar lugar a un aminoácido. El número de codones o de combinaciones posibles que puede haber entre secuencias de tripletes o codones son 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos y los 3 restantes son sitios de stop o de paradas. Es importante también decir que existe un codón de inicio, el que está dado por el triplete AUG. Si tomamos un ejemplo aquí, cada nucleótido de uracilo seguido de otro nucleótido de uracilo y de otro de uracilo es fenilalanina. Y esa es la instrucción. Las proteínas generalmente están formadas por entre 100 y 300 aminoácidos, aunque algunas pueden tener más de 1 millar de aminoácidos. Con esto ya te puedes imaginar que la instrucción de codones o tripletes contenidas en el ARN mensajero para formar una de estas proteínas sería bastante extenso. Entonces, este es el lenguaje del código genético. ¿Cómo se llama el azúcar que está en el ARN, jóvenes? Ribosa. Es correcto. ¿Y cómo se llama el azúcar del ADN? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Desoxirribosa. Muy bien, Francisca, excelente, ¿verdad? Es correcto. Ahora, si nosotros habláramos del lugar exacto de la célula donde se encuentra el ADN, ¿en qué parte de la célula se encuentra el ADN? En el núcleo. Excelente, ¿verdad?
Y el ARN, ese no está dentro, ¿verdad? El ARN va a estar siempre afuera, entonces va a estar en el citoplasma. Ahora, ¿cuál es el número de cadenas o de hebras que presenta el ADN? Cadenas largas de nucleótidos que acabamos de ver. 2. Excelente. Y el ARN va a presentar solo una hebra larga, ¿verdad? Ahora, ¿qué base nitrogenada se encuentra presente en el ADN? De acuerdo a lo que acabamos de ver. La adenina, citosina, guanina y timina. Excelente. ¿Y el ARN mensajero? Igual, pero solo cambia la timina por el uracilo. Excelente, ¿verdad? Es correcto. Esa va a ser la diferencia entre el ARN. Muy bien. Este esquema me gustó porque es el general de lo que acabamos de ver. Es práctico. Yo en este momento no estoy...